Hoy quiero hablarles del infierno. Es un tema que no se predica con mucha frecuencia. Es un tema que se ha olvidado de los púlpitos porque ese tema, hermanos, es resistido por la gente. Las personas solo quieren escuchar que vamos al cielo y que el cielo es nuestro destino. Y eso es una gran verdad. Pero si tú crees en el cielo, también tienes que entender que hay un infierno. Un lugar terrible de tormento que la Biblia lo ilustra a través de una historia que contó Jesús. El infierno es real. La Biblia habla de que Jesús enseñó sobre este tema muchísimas veces. Muchas ocasiones Jesús habló del Hades, o del Seol, o del infierno, que es lo mismo. Él dijo que existía un lugar de tormento, un lugar terrible para las personas, hermanos, que no decidieron por Cristo mientras vivan. Para eso quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 16, en el verso 19 al 25, vamos a leer algunos versículos bíblicos para que podamos entender lo que Jesús estaba enseñando. La Biblia dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Padre, permite que tu Espíritu Santo abra nuestra mente en esta mañana. Y podamos entender, Señor, la magnitud de tu amor y de lo que nos libraste. Mi Señor, gracias porque tu misericordia fue tan grande que nos rescataste y nos hiciste heredero del reino de los cielos. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para tu palabra, para que como una buena semilla pueda crecer y dar frutos a tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy he venido a predicarte del infierno, un tema no muy grato al oído de la gente. Porque muchos creen, hermanos, que el infierno es simplemente una historia, un cuento. Que el infierno fue creado para asustar a los niños. O que es simplemente una mala interpretación bíblica. Pero la Biblia habla del infierno. La Biblia habla de este lugar terrible de tormento. Y en esta historia Jesús relata sobre, hermanos, un hombre rico que había recibido todos sus bienes y que lo había, hermanos, disfrutado con sus amigos en fiestas y banquetes.
y afuera de la casa de este rico se sentaba un mendigo llamado Lázaro, que por causa de su pobreza, hermanos, anhelaba comer lo que caía de la mesa de los banquetes que este rico preparaba. La historia dice que murió el pobre y los ángeles lo tomaron y lo llevaron a su descanso, llamado el seno de Abraham. Y también muere el rico y fue llevado a un lugar de tormento. Dice la Biblia que cuando el rico reaccionó, miró que Abraham estaba en algún lugar y Lázaro, el pobre, el mendigo, estaba ahí recibiendo un descanso. Y el rico le dice: Abraham, permite que Lázaro venga y moje su dedo en agua y pueda ponerlo en mi boca porque estoy siendo atormentado. Escúchenme, cuando Jesús habla de esta historia, habla de acuerdo a la tradición y a la costumbre que tenían los judíos de la muerte o del Hade. La historia judía dice que había un lugar llamado el Tártarus, donde los muertos iban y estaban separados simplemente los justos de los injustos. Pero la Biblia habla del infierno. Y lo que usted debe notar está ahí en el versículo 24, me parece mucho. Ahí en ese versículo dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en estas llamas. El infierno es un lugar de tormento, un lugar donde las almas sufren por la eternidad, por su decisión en la vida. La decisión que puede cambiar nuestra última morada es mientras tengamos vida. El infierno es un lugar terrible, creado, hermanos, no para los seres humanos. Dios, cuando crea el infierno, su deseo de Dios que sea el lugar de tormento para el diablo y para los demonios que le siguieron en la rebelión. Ese destino era para ellos. Dios nunca creó el infierno con, el anhelo de enviar a los seres humanos a ese lugar. Así que usted nunca crea que Dios envía personas al infierno. Eso no es una realidad. La Biblia nos muestra que eso no es posible. La palabra de Dios dice que el infierno, hermanos, es la última morada del diablo, un lugar de tormento para él y para toda, hermanos, el ejército de ángeles que le siguió en la rebelión. Pero el hombre se ha hecho merecedor de aquel lugar. Dios no envía a nadie al infierno. El ser humano va por su propia voluntad a ese lugar. Por eso hoy no he venido a predicarte para decirte que vas a ir al infierno, porque ese lugar no es para los seres humanos. He venido a predicarte del infierno para que logres ver la magnitud del amor de Dios en salvarte de ir a ese lugar tan terrible. No he venido a hablarte del infierno para que tus piernas tiemblen de miedo, sino para que tu corazón se llene de alegría, porque de ese lugar terrible fue que Cristo te rescató por su muerte. Aleluya. El infierno no era para los seres humanos. Las personas deciden solos ir al infierno. Dios nos entregó una libertad de decidir. Tú decides si quieres heredar el reino de los cielos o decides por tu propia voluntad ir a un lugar que no era para ti.
Por favor, acompáñenme en San Juan 14:3. La Biblia dice que Jesús dijo lo siguiente: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él fue a preparar un lugar. Y dice: y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una realidad que existe el infierno. Eso no lo podemos negar. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de este lugar de tormento. Pero Dios decidió que todo aquel que tome una decisión de servir a Jesús no vaya a ese lugar. Por eso la decisión, hermano, es suya y mía. Dios no está enviando gente al infierno. Las personas están decidiendo ir ahí porque deciden por una vida de pecado. El pecado es lo único que te puede llevar al infierno. Es el pecado el que te ata al lugar que le corresponde al diablo, hermanos, y a todo su ejército de ángeles que participó en la rebelión. Nunca crea que Dios le va a enviar al infierno. Su gran amor por usted hizo posible una alternativa para los seres humanos. Él dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. Porque el infierno no era lugar para ti y para mí. El infierno no era el lugar anhelado de Dios para la raza humana. El infierno no era el lugar que Dios soñó para los seres que Él ama tanto, que envió a Jesús a morir en la cruz por las personas. El infierno está reservado para el diablo. Pero solo el pecado te puede llevar allá. Por eso perdónenme que yo sea tan insistente y que muchas veces acá a través de este púlpito le hable sobre apartarnos del pecado. Porque es el pecado el que te puede llevar al infierno. No es Dios el que te envía a ese lugar. Eres tú cuando decides practicar el pecado. Eres tú el que decides que tu morada sea el infierno, cuando decides abandonar tu santidad. Escúcheme, hace muchos años ocurrió un accidente muy grave acá en la zona sur. Uno de los puentes que, hermanos, cayó, que colindaba, que hermanos amados, unía las dos carreteras del sur. Esto fue una noche de una lluvia muy grande. Una persona salió a ese lugar con una linterna tratando de detener los autos. Los vehículos pensaban que era alguien que quería asaltarlos y seguían su camino y terminaban cayendo. 2 o 3 vehículos cayeron, personas murieron ahí. Porque no escucharon la advertencia de esta persona. Si sé que hay un infierno y sé que hay un lugar de tormento, tengo que advertírtelo, si es necesario 1000 veces a través de este púlpito. Y aunque te incomode escuchar que el pecado es el que lleva al infierno, tengo que decírtelo, porque es necesario que alguien sea la voz de advertencia, porque si quieres ir al infierno es tu decisión, pero hay un lugar glorioso en el cielo que Cristo preparó para todo aquel que decida por Él. Amén. El infierno es real.
aún tu incredulidad no lo puede cambiar. Aún la teología de los que piensan ser sabios no lo pueden cambiar. Si hay un cielo, hay un infierno. Pero lo que usted debe saber, que ese lugar Dios no envía a nadie. La persona va porque quiere disfrutar de esta vida, porque quiere hacer banquetes en esta vida, porque quiere tener libertad para vivir como vive todo el mundo. Los que vamos al cielo nos privamos de cosas que los demás hacen. Nos privamos del pecado que los demás practican. Nos privamos del lenguaje que los demás usan. No vamos al lugar donde otros van. Porque los que van a morar en el infierno es como el hombre rico. Tuvieron su privilegio en esta vida, disfrutaron de todo lo que la vida les ofrece, pero su final es un lugar de tormento. Mas Lázaro, este pobre que estaba ahí, hermanos, no tuvo nada, no realizó nada de lo que el rico hizo, pero su final fue ser consolado en el seno de Abraham. Aleluya. ¿Cuántas ocasiones, hermanos amados, pasa por la mente, hermanos, vivir como vive el mundo? El mundo tiene su libertad. Practica el pecado a sus, hermanos, anchas como quiera. Van donde quieren, hermanos, hablan y dicen lo que quieren, pero su final es un lugar de tormento. ¿No es más sabio privarte en esta vida del pecado y vivir eternamente en el cielo que disfrutar del pecado en esta vida y pasar tu eternidad en un lugar de tormento? Misericordia, Señor. Jesús no vino para que tengas ese destino. Jesús vino a librarnos de ese destino. Por eso comencé el mensaje diciendo que no vengo a hablarte hermanos amados, para inculcarte miedo. Que no vengo a decirte que vas a ir al infierno, sino vengo a hablarte de este lugar terrible para que puedas en tu mente dimensionar el gran amor de Dios que tuvo de salvarte de ir a ese lugar. Ese es el amor de Dios. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba, hermanos, dándote la gran oportunidad de huir del lugar de tormento y tener un lugar privilegiado en el lugar del cielo. ¿A dónde vamos a ir? Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. Ese es nuestro destino. Mi destino y tu destino es el cielo. Mi destino y tu destino es el lugar donde Dios está. Jesús dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Somos herederos del cielo. Ese es nuestro destino si optamos por vivir una vida separados del pecado. Oh, si es cierto, como hermanos vemos que se deleita el mundo. O vemos como el mundo tiene libertad para pecar y hacer todo lo que hace, pero su lugar de tormento le espera el día en que, hermanos, partan de esta tierra. Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es tu lugar. Cada vez que te prives de hacer lo que hace el mundo, cada vez que digas no al pecado, cada vez que le digas, cada vez que prestes resistencia al diablo cuando busque tentar tu vida, entonces tienes que entender que hoy dices no a la libertad de pecar. Pero vendrá el día en que cuando tengas que partir de esta tierra, irás a la presencia del Señor. Y Jesús te dirá: bien bendito de mi Padre,
En lo poco me han sido fiel, sobre mucho los pondré. Esa es la palabra que quiero escuchar. Esa es la palabra que quiero oír en mi vida y en mi oído. Esa palabra, bien bendito de mi Padre. En lo poco me han sido fiel. Me he negado, Señor. He dicho no al pecado. He querido vivir, Señor, para ti. Bien bendito de mi Padre. Me has sido fiel en lo poco, entonces sobre mucho te pondré. Es lo que quiere oír tu oído. El diablo quisiera arrastrar a muchos con él. No se conforma, él sabe su final. Pero quiere arrastrar a los más que pueda con él. Pero Dios nos dio una alternativa diferente. ¿La tomas? Él nos dio una alternativa distinta. Hay un camino que va hacia el infierno y otro que va al cielo. ¿Cuál será tu decisión? ¿Qué decidirás tú? Porque eres el único que puede, hermanos, decidir por tu eternidad. No lo puedo hacer yo. Por mucho que te predique acá y te amoleste y sea el pastor cargante con hablarte de lo mismo, no puedo tomar una decisión por ti. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Te hablaré 1000 veces de lo mismo si es necesario. Porque sé que hay un infierno donde tenemos que lograr entender que no es el lugar para usted. Si usted puede cerrar sus ojos unos segundos conmigo y escúcheme esta palabra. Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, para ti, para tus hijos. Yo voy a preparar lugar para tu vida. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero quiero añadir algo: la decisión es de usted. Decida bien, decida bien, sea inteligente. El rico tuvo su riqueza en esta vida, como dice la historia de Jesús. Tuvo sus bienes y disfrutó, pero llegó el momento de ir al lugar de tormento. El pobre no disfrutó de lo que disfrutaba el rico, pero su descanso fue mejor, descansó en el seno de Abraham. Con esto no quiero decir que, hermanos, los que tengan posiciones y los que anhelen más una mejor economía no vayan a ir al cielo. No. La historia de Jesús se refiere, hermanos, con la libertad que tuvo el rico de disfrutar de todo el pecado que podía disfrutar con su riqueza. Y la escasez de pecar por causa de que Lázaro era pobre. Padre, te doy gracias porque mi destino era el infierno. Sé, Señor, que no era esa tu voluntad. Tu voluntad nunca fue que el ser humano vaya a ese lugar tan terrible, que tu palabra dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar, Dios mío, fue preparado para Satanás como su castigo eterno. Pero mi pecado me llevaba a ese lugar. Pero me diste una oportunidad. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar, en esa cruz. Amén. Y Señor, ahora mi destino es el cielo, porque he creído en Jesús, mi Señor, porque he resistido al pecado, porque he dicho no, Señor, cuando el diablo ha venido a mi vida. Aunque muchos se deleitan de la atracción y del pecado del mundo,
pero su pago final será el lugar de tormento. Pero cada vez que digo no, Señor, mi corazón se alegra, porque sé que un día te veré cara a cara. Y ese día, Dios mío, escucharé esa dulce voz que me dirá: bien bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu victoria, Jesucristo. Gracias, Señor. Oh, Señor, muchas gracias, Padre.